La Casa de la Independencia es un sitio histórico por excelencia. Es el lugar que representa la determinación de la provincia del Paraguay de mantenerse libre e independiente de cualquier yugo externo. Es un lugar que marca el paso del tiempo de la colonia a la era independiente. En su interior guarda rincones, enseres, retratos que dicen muchísimo de nuestra historia. También es una síntesis de las costumbres y las tradiciones que regían la vida de aquellos tiempos. La descubrimos en la Asunción Escondida. Hola Ana. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De visita a la Casa de los Martínez Sáenz? Sí, realmente. Queremos descubrir, encontrarlos aquí. Por lo menos quedan fantasmas, ¿verdad? Vamos a recorrer 1811. Ya, genial. Vamos a invocarle a todos ellos. Estamos ya dentro de la casa. ¿Quiénes eran los Martínez Sáenz? ¿Puedes explicarnos un poco esta familia que representaba? Siempre se habla de la Casa de la Independencia. Sí. Todos le conocen como la Casa de la Independencia, pero muy pocas veces se detienen en saber quién eran los dueños de la casa. Básicamente hay que entender que Asunción es la única ciudad que podría decirse que existía en la provincia del Paraguay que tenía poco más de 100.000 habitantes. Asunción tenía aproximadamente entre 10.000 y 15.000 habitantes, no más de eso. La ciudad se acababa prácticamente en la calle, en el convento de San Francisco, en la calle Antequera, ¿verdad? Después ya eran las afueras. Asunción contaba con una población aproximada entre 10.000 y 11.000 habitantes. El último censo del cual tenemos noticia se levantó en el año 1792 durante el gobierno de don Lázaro de Rivera, que arrojó una población de 110.000, casi 110.000 habitantes. Una cuestión que es muy interesante es de entender que era una ciudad donde seguía estando las castas, están los españoles, están los mestizos, están los criollos y los negros e indígenas, ¿verdad? Era una ciudad que tenía un gran crecimiento en materia edilicia a partir del establecimiento del estanco del tabaco que permitió el ingreso de la moneda metálica en 1779. Incluyendo a los pueblos de indios, los expueblos de las misiones jesuíticas y la población llamada española, que era la población paraguaya. Por eso que muchas de las casas, incluso la Casa de la Independencia o la Casa Viola, son todas de esa época. Antes las casas eran más precarias, salvo la famosa Casa Machaíncue, que era la única que más o menos tenía cierto confort, por eso los gobernadores vivían en ese lugar. Antonio Martínez Sáenz era un emigrado español que había venido al virreinato del Río de la Plata en una época de pujanza económica que tuvo, que experimentó toda América, atraído por las grandes posibilidades de negocio que, bueno, sin los jesuitas en la cancha ofrecía la yerba mate. Antonio vino, tenía dinero, pero el apellido no lo ayudaba mucho, ya que no tenía lazos de parentesco con quienes habían sido los primeros conquistadores, que era un rasgo que sí pesaba y mucho en la composición del cabildo. La vivienda era muy sencilla también. En los últimos años coloniales encontramos las casas de adobe, de estaqueo, y muy pocas casas, por ejemplo, tenían un doble piso. Esta casa, así como vemos, es en realidad una casa de barro. Vemos lo ancho de las paredes
Pedro. Sí. Y muchas veces los chicos que vienen creen que tienen ladrillos. Los ladrillos se ponían únicamente para resguardar el sol y la lluvia. Ajá. Pero por dentro la casa estaba construida con adobe, con los materiales del adobe. Sí. El barro, las tacuarillas, el cuero, la bosta de vaca, la sangre de la vaca. Ajá. Y solamente, bueno, así entendemos que una pared de 85 centímetros podía soportar las pesadas vigas que tiene la casa. Inclusive ya en la etapa independiente vemos ese tipo de viviendas. Las viviendas de las familias importantes se encontraban en el semicírculo alrededor de la casa de los gobernadores. En ese mismo periodo se comienza a construir las casas del rey, que es la que conocemos como la casa de los gobernadores. Tenía como techo las tacuarillas. Sobre las tacuarillas tenía una impermeabilización también de barro colorado que la tiene hasta hoy. Y por arriba iban las tejas. Las olerías no habían cantidades como quizás hoy nos es más fácil tener materiales de construcción que tener tejas en la casa. En esa época era muy difícil el transporte de las tejas. Las tejas tenían que hacerse artesanalmente, los oleros las hacían sobre el muslo para darle la forma de la teja. Por eso se llaman tejas mulderas. Una vez que las tejas se secaban, tenían que ser transportadas en carretas. Y sabemos que vos mismo estuviste hablando de cómo eran las calles al final de la colonia, que eran que habrían unos surcos muy profundos las lluvias. Entonces, bueno, podemos considerar que el 30 o el 40% de las tejas se quebraban antes de llegar al sitio donde se tenían que ser colocadas. Había muchos barquinazos. Que por ejemplo ahora ocupaba el doctor Francia durante su gobierno, y enfrente estaba la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, los cuarteles, el cuartel de San Francisco, el cuartel de la Ribera, ¿verdad? El cuartel de la Victoria, etcétera. Todos esos cuarteles que formaban también como un semicírculo en los alrededores de la casa de los gobernadores. Y luego estaba la famosa catedral, que eso era importante, o sea, la iglesia mayor de Asunción. Y la economía básicamente tiene un gran movimiento en materia de justamente el monopolio real del tabaco. Hacía que en mayo se forme incluso como una especie de mercadillo con tendejones, decía la documentación, alrededor de lo que hoy sería la Cámara de Diputados y la Casa de Gobierno, porque venían los labradores a vender sus cosechas de tabaco y cobraban en dinero en efectivo, que en ese caso era en monedas de plata. Eso movía mucho la economía provincial. Además del trabajo en la factoría, se estableció la Real Fábrica de Cables y Calabrotes. Comenzó una importante construcción de embarcaciones navales. Entonces en algún momento se quejaban de que ya no había peones porque todo el mundo estaba ocupado y había que pagar más dinero para poder conseguir peones para este tipo de trabajos. Entonces, bueno, venían las tejas se tenían que mandar a hacer. Y el dueño de casa, Antonio Martínez Sáenz, había quedado con el negocio de la hierba, así que él tenía una oficina comercial en Buenos Aires. Ajá. Entonces iba y venía la carrera de Buenos Aires a Asunción, en tanto navegación era sumamente importante, así que en realidad para él no era mucho trámite ir y venir constantemente de la capital del virreinato. Las casas eran, como dije, sencillas, de cuartos no muy grandes, no eran tan espaciosos. Los dormitorios, se usaba mucho esa construcción llamada el culata yobay, ¿verdad? Donde había un corredor con 2 habitaciones. Estas habitaciones se usaban tanto de dormitorio como para también guardar los alimentos, ¿verdad? Que se colocaban en un sobrado para que se sequen, por ejemplo, los dulces, los quesos, las conservas que se hacían. Pero en esa época, ¿en cuántos días llegaba? ¿Iba en barco? Iban en barco, volvían en barco. Era un viaje que les podía tomar unas semanas. Unas semanas y máximo un mes, se hacían algunas paradas. ¿Por qué duró tanto la construcción? ¿Por qué 10 años? Bueno, en realidad
la casa tiene varios agregados. Ya, claro. El lugar donde estamos ahora, que se llama la sala del escritorio, bueno, la casa fue comprada en 1943 por el Estado paraguayo, compró el gobierno de Morínigo. Había hecho la justificación en Fulgencio R. Moreno de que la casa era un bien que tenía que preservar la República. Se hizo la compra de la casa, pero la casa estaba a punto de caerse. Las hijas de la élite asuncena, que toda la familia había experimentado realmente la pobreza en la provincia del Paraguay, sí tenían esa particularidad, sí tenían el apellido y sí tenían el respaldo de ser el grupo de élite de la provincia que estaba en Asunción. Desde el año 1806 estaba gobernando don Bernardo de Velasco y Huidobro, que había sido nombrado por el rey Carlos IV para ocuparse del territorio de las Misiones. Él ocupó ese territorio como gobernador de dichas misiones en el año 1803, pero por la enemistad que existía y la rivalidad y controversias epistolares entre el virrey de Buenos Aires, el marqués de Avilés, y el gobernador de Paraguay, don Lázaro de Rivera, y ambos fueron, digamos, depuestos. Rivera fue depuesto y ocupó el cargo don Bernardo de Velasco y Huidobro, cuyo título era gobernador del Paraguay y de los 30 pueblos de las Misiones. Entonces, cuando Antonio viene, consigue casarse con una Caballero Bazán, que bueno, después veremos de que Petrona era la tía de Pedro Juan Caballero y del por qué Pedro Juan Caballero pudo haber estado varias veces en el lugar donde ahora estamos. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque en el año 1811, cuando se produce la independencia por el derecho a posesión, o sea, el iutis possidetis iuris, todos los antiguos territorios pertenecientes al coloniaje pasaban a formar parte de los nuevos estados. Y el territorio de Misiones pasó a formar parte de la provincia del Paraguay, porque recién es república en 1813. El terreno era de ella, era de Petrona. Petrona había heredado el terreno de unas tías, y el que la mandó construir fue Antonio, en los años 70, 1772 aproximadamente, fue la compra del terreno. La construcción duró aproximadamente 10 años y coincide con la época de que se hace la Casa de los Gobernadores, que Agustín de Pinedo manda construir la Casa de los Gobernadores. También que la Casa de los Gobernadores se transforma en oficina del Real Estanco de Tabaco. Entonces consigue el dinero suficiente como para poder techarla. En las casas más chuchis de la Asunción de 1811 eran las que tenían tejas. La mayoría de los cronistas de la época, los viajeros, inclusive podemos ver en algunas referencias de los Robertson o los que vinieron posteriormente, como Aimé Bonpland
o Ranger y Lonchan, que eran unos médicos que vinieron durante la época de Francia, describían que la población era muy dulcera. El tabaco, junto al tabaco también la yerba mate tiene un auge muy importante en su comercio, por lo tanto también la ganadería, porque tanto el tabaco como la yerba se tienen que embolsar en cueros, y además de eso florece una industria azucarera, ¿verdad? De nuevo, el azúcar tiene un importante mercado en el mundo de lo que se llamaban las provincias de abajo, que sería lo que hoy es la República Argentina. Le gustaba comer mucho dulce, y entonces de esa época tenemos los famosos dulces de Guavirá, los dulces de guayaba, de una naranjita, ¿verdad? Que era el cocerebá, y el dulce quinoto, el dulce de aguaí, que era muy común. Y lo hacían no con la azúcar blanca, ¿verdad? Que nosotros tenemos y que conocemos. Lo hacían también, pero lo hacían más. Los dulces lo elaboraban con miel negra o miel de abeja. Incluso en los primeros años de la independencia, uno de los rubros que se exporta es de los dulces de guayaba, dulces de distintas frutas, ¿verdad? O los dulces de naranja. Entonces, evidentemente que eso implicó un crecimiento económico. Recordemos que el ganado vacuno llegó al Paraguay en el año 1556, que trajeron los hermanos Goes de Brasil, cuando un enviado de España llamado Justiniano había venido a traer el nombramiento de Irala en 1556. Y con ellos se adhirieron a la caravana que venían desde la costa de Brasil por tierra hasta Asunción. Trajeron 7 vacas y un toro, ¿verdad? Creo que en honor a eso hay un restaurante que hoy en Asunción se llama así. La ciudad era una ciudad desordenada, no sabía, a pesar de que en 1783 entró en vigencia la Real Ordenanza de Intendentes, que disponía que las calles tenían que ir en damero, como hoy en día están, eso recién lo va a hacer Francia a fines de la década de 1820. Entonces las calles eran irregulares, las casas estaban ubicadas de acuerdo a las ocupaciones, en algunos casos, ocupaciones espontáneas. Ganado Caballar ya vino con don Pedro de Mendoza, y en otras expediciones, en el año 1576, en realidad 75, porque 76 llegó acá Ortiz de Zárate, trajo un gran lote de cabras y de ovejas y de cerdos. Y en 1806 se queja el síndico procurador de la ciudad al gobernador que la gente mantiene a sus chanchos libres, los chanchos perjudicaban los cultivos, los cercados, que había las famosas Y, es decir, los albañales que sacaban, dice, la pobredumbre y las viscosidades a las calles, o si no la gente vaciaba sus vasos, ¿verdad? Sus bacines en las calles, por lo tanto la ciudad huele mal, es insalubre, el rey lo tiene prohibido por varias veces. Había gente que montaba aserraderos en las propias calles. 7 vacas y un toro que rápidamente se proliferó por toda las llanuras y los valles, primero de la provincia de Paraguay y después por las pampas que hoy pertenecen a la Argentina, ¿verdad? El primer ganado introducido fue recién en 1556, el ganado vacuno. La casa había sido habitada, sabemos de los Martínez Sáenz por lo menos hasta la guerra del 70, le podemos seguir el rastro a los descendientes de Antonio Martínez Sáenz, pero después la casa pasó a varias manos. Ajá. Una vez que la casa es adquirida por el Estado, el gobierno de Morínigo no tuvo, no diría interés, pero quizás no tuvo ni el tiempo ni los medios como para poder transformar esto en un sitio histórico, que sí se pudo transformar en los 60 obligatoriamente, digamos, porque la casa empezó a ser demolida para transformarse en un estacionamiento. O ponía sus negocios, o cavaba de las calles, sacaba la tierra para hacer el adobe para sus casas. Entonces era una ciudad bastante desordenada. Eso desde 1806, son 5 años antes de que se produzca la independencia, y no creo que haya cambiado mucho en esos 5 años, y en líneas generales era un momento
prosperidad. A partir de 1808, para una cuestión de facilitar embarcar las bolsas, los zurrones de tabaco, se decide que la receptoría de los tabacos sería en el pueblo de Itá, y del pueblo de Itá se trasladarían hasta el puerto de Villeta para hacer el embarque, ¿verdad? Para que no lleguen ya hasta la ciudad de Asunción. A partir de ese momento, cuando esta casa se transforma en un museo, se le ponen nombres a cada una de las salas. Esta sala por el escritorio de Fernando de la Mora, que tenemos ahí, que es un escritorio de factura francesa preciosísimo, recibe el nombre de la sala del escritorio. Y normalmente de quienes hablamos en este lugar son de los hombres. Hablamos de la pluma, hablamos de la escritura, hablamos del poder, hablamos de Velasco, de lo que significaron en las batallas de Tacuarí y de Paraguarí. Pero este lugar pudo haber sido un dormitorio, pudo haber sido un comedor, porque el matrimonio Martínez Sáenz, que tuvo 2 varones, tuvieron una niña, murió muy pequeña, pero habrá imaginado que también iba a ser la casa de los hijos. Entonces el espacio del medio, que vamos a ver después, que es una sala como más grande, pudo haber sido el lugar donde la madre imaginó pasar su vejez con Martínez Sáenz. Y los 2 laterales sería como una idea de dúplex, ¿verdad? Porque evidentemente esa cantidad de carretas que venían entre los meses de mayo y junio creaban toda una conmoción en esas callejuelas estrechas, ¿verdad? De las que estaba formada la ciudad de Asunción en 1811. Bueno, ahora estamos en la sala principal, ¿verdad? Aquí es más fresco, se siente un poco más fresco que en las otras habitaciones. La casa tendría que ser completamente fresca porque el ancho de las paredes y la altura del techo, vemos que el techo es muy alto y en realidad no estaba pensado para tener un entrepiso. Lo que sí la intencionalidad de la casa era de abrirse todas las mañanas. Infelizmente, por una cuestión de seguridad, no podemos hacer eso todos los días. Exacto. Pero sí habría que, en realidad todas las casas se abrían por las mañanas, las 5 y media de la mañana. Entonces entra el frescor de la mañana, por lo menos hasta las 9 y media, y ahí se cierran todas las ventanas, se corren las cortinas y queda el fresco de la casa por dentro. Inclusive también con el techo, porque hoy nuestros techos tienen aislación, pero en esa época no tenían ningún tipo de aislación que no sea el barro. Sí, y el barro. Entonces la humedad de la casa automáticamente subía y se evaporaba por el techo, no quedaba humedad adentro. Aquí están algunos de los próceres, los que integraron la Junta Superior Gubernativa. Sí, bueno, después de la independencia. El Paraguay, había una receta que uno siga, que diga, bueno, después del golpe voy a hacer esto y me va a funcionar esto, y me va a funcionar esto otro. Imposible. Lo que sí, a partir del golpe 14 y 15 de mayo, bueno, ya en el acuerdo entre Cabañas y Belgrano, en uno de los puntos del acuerdo que ellos firmaron fue que se iba a constituir un gobierno con Velasco a la cabeza, pero que sí iba a estar integrado por otras personas como un triunvirato. Se produce la independencia, ¿no? Se realiza el acto de entrega del mando de Velasco a los militares, que en ese tiempo era Pedro Juan Caballero, porque el jefe militar de la revolución
Fulgencio Yegros se encontraba en Itapúa. Ese ejercicio de no desestimarlo al gobernador, pero sí de aislarlo en el poder, o sea, de dejarlo sin poder en un triunvirato constituido por los que sí tenían control de las milicias, es una forma que se utilizó no solamente en Asunción, se utilizó en Bogotá, se utilizó en Quito, se utilizó en varias partes, porque le otorgaba una máscara de seguimos siendo leales a Fernando VII. Al producirse, digamos, el cambio de mando, se organiza un nuevo gobierno que se llamó el de los diputados adjuntos, mal llamado triunvirato. Y allí le incluyen a Velasco, a un miembro del Cabildo, ¿verdad? Y a un criollo que era también miembro del Cabildo, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, eso impedía de alguna manera que en otras ciudades, otras provincias españolas que no quisieran plegarse a ello, enviasen un ejército, que fue lo que en realidad Velasco sí estaba esperando. Esa fue una carta que Velasco juega. Velasco intenta que la hoy Bolivia, que la Real Audiencia de Charcas, responda con un ejército que debía marchar sobre Asunción y no solamente custodiar Asunción, sino también invadir Corrientes e invadir la provincia de Entre Ríos. El primer gobierno de Paraguay sería el que fue, digamos, salido de la Junta Superior Gubernativa el 17 de junio de 1811. Ahora, ¿cómo era la población en ese tiempo? Digamos que, a mi parecer, no se sintió mucho el cambio. No hubo un cambio radical. Bueno, antes pertenecíamos a España, ahora somos totalmente libres, ¿verdad? La sociedad continuó con sus actividades cotidianas de siempre. No hubo derramamiento de sangre porque dije yo que el acto de entrega del mando se produjo de una manera pacífica, ¿verdad? Totalmente, lo que pasa es que no tenía muchos habitantes y de esos habitantes otra vez muchos estaban muy concentrados porque muchos eran esclavos de los conventos, el convento de Santo Domingo que estaba hoy entre el Congreso y el actual Palacio de Gobierno, por ejemplo, creo que tenía algo así como 600 esclavos, 500 esclavos, no recuerdo bien, pero era un caserío muy concentrado, otros también en los conventos de la Merced y el convento de San Francisco. Entonces, evidentemente que la concentración poblacional de esas 10.000 a 15.000 personas en lo que sería hoy el microcentro un poquito más ampliado. Velasco amaba al pueblo paraguayo y es interesante decir, entre paréntesis, ¿verdad?, que fue el único gobernador de todos los del coloniaje español que decidió quedarse en la gobernación que estuvo a su cargo y murió prácticamente aquí en Paraguay durante el gobierno del doctor Francia. Y a la vez Velasco también estaba esperando tropas que le había prometido la princesa de Portugal. Ajá. Entonces, con este auxilio, este plan finalmente cae con la revolución asuncena del 14 y 15 de mayo. Por eso es que la revolución tiene que ser mirada en un contexto regional, porque al mirar en un contexto regional y no solamente ver como la independencia paraguaya, uno puede entender qué permitió la revolución asuncena. La revolución asuncena hizo de que los planes realistas sobre gran parte del virreinato del Río de la Plata no hayan sido posibles o haya podido continuar el camino que la historia demostró después que iba a suceder. Algunas familias vivían en las afueras, ¿verdad? Pero la mayoría tenía casas dentro de la ciudad para principalmente los domingos cuando venía a escuchar misa. Se presume que haya muerto hacia 1822 aproximadamente. ¿Él tenía familia? Él era soltero, vino con un sobrino llamado Benito Velasco y Marquina, y que estuvo con él siempre, ¿verdad? Fue primero su ayudante y después fue su secretario. Después del triunvirato, cuando Caballero lo intima a Velasco, la idea era que Velasco acepte en un consorcio. Velasco acepta.
propusieron a Francia y a Valeriano Ceballos, que en ese momento integraba el Cabildo. El Cabildo estaba dividido entre realistas y revolucionarios. Y después del triunvirato, bueno, Velasco es separado al poco tiempo porque descubren que en realidad él seguía con el plan de esperar en apoyo de milicias portuguesas. Se llama a un congreso y después se ensayan otras formas de gobierno. Una fue la Junta Superior Gubernativa, que es la que en la sala que está representado el poder, vamos a decir. Después fue el consulado y después ya está Francia gobernando solo, El con dictador todo. temporal. Está gobernando en solitario. Algunos cronistas y documentos escritos por ellos hablan de que después del decreto del año 1814, el decreto consular, que el doctor Francia había prohibido el matrimonio entre mujeres blancas, o sea, entre paraguayas y españoles, los españoles fueron prácticamente invitados a salir del Paraguay. Los que no salieron se quedaron y sufrieron después serios agravios de parte del gobierno de Francia, que les imponían multas por cualquier motivo, ¿verdad? ¿Y las mujeres? ¿Qué pasó con Juana de Lara después ya de la independencia un poco? Hablar sobre las mujeres es extremadamente difícil, porque las mujeres siempre están, así como tu programa, escondidas. Sí. No es cuando buscamos una nota, un documento, que vamos a encontrar firmas de mujeres o vamos a encontrar manifestación de las mujeres. Ajá. La pregunta es, ¿cómo se toca la puerta a la madrugada de la casa de una viuda para decirle de que hay una reunión secreta y que le quieren pedir prestado un medio de transporte? Intuimos de que Juana María de Lara conocía el plan, pero también creemos de que la participación de las mujeres pudo haber estado o puede ser mirada desde otro filtro, no necesariamente desde el hecho de hacer el ramo de flores o lo que después le agrega Indalecio Cardoso, que le agregó a partir de los años 20, que es que Juana María de Lara supuestamente se sube y ella misma toca las campanadas. Una de ellas fue Ana Josefa Liberta, que hoy está aquí en el Museo Casa de la Independencia. Sí. Decidí ponerla a Ana Josefa y a su hija Constancia Aedo de la Mora como una representación, ya que está la Junta Superior Gubernativa acá. Parece siempre que las mujeres están ausentes. Entonces, en la estancia de ellas en esta sala, ellas van a estar durante todo el mes de mayo, más el mes de junio. Entonces asegura como una conversación, ¿verdad? Claro. Del papel de las mujeres, también en lo que significa el poder y también en esta cuasi reunión familiar que permiten estar a ella, hija y nieta, con Fernando de la Mora en la posteridad, ¿verdad? Claro, ellos convivían como cualquier otro, obviamente tenían privilegios y se producían, ¿verdad?, a veces roces. En 1807 se produce un encuentro entre hijos del escribano, hijos de militares que se pelean en una calle de Asunción con una banda de etíopes, dicen. Esa banda de etíopes era un grupo de negros que estaban armados, a pesar de que estaba prohibido por las regulaciones de la época. Entonces, evidentemente, se producían este tipo de choques, ¿verdad? Las pulperías, en teoría, estaba prohibido que entren personas de servicio y negros o esclavos, pero eso después finalmente no se logra evitar y obviamente también convivían en esas pulperías, que eran los lugares donde se consumía bebidas alcohólicas, se jugaban las cartas y se compraban los bastimentos para la alimentación de las familias. Y él mismo representa el poder. Podemos decir que 10 años después de la independencia, como decían en la Revolución Francesa, la revolución se come a sus hijos. Porque los cuadros que vemos representados aquí, muchos de ellos fueron separados. Francisco Javier Bogarín también fue separado por realista. Fulgencio Yegro sabemos que murió fusilado. Pedro Juan Caballero falleció en la cárcel. Fernando de la Mora estuvo preso hasta el día de su muerte. Y bueno, Iturbe,
estuvo exiliado. También los hombres que estuvieron en un momento vinculados a la defensa de la provincia con las batallas de Paraguarí, Tacuarí, también estuvieron desterrados. Así que en esta sala tenemos un poco representado eso. Este callejón histórico es el mejor retazo colonial de Asunción. Por aquí caminaban próceres, esclavos y mujeres en los tiempos de la independencia. Iba de la iglesia de la Encarnación hasta el cuartel. Bueno, estamos en el callejón histórico ahora. Este callejón sí, es parte de la Casa de la Independencia o es parte de la Independencia porque cuando fue el centenario, en 1911, el festejo se hizo en la boca del callejón. Se colocó un monolito con una cruz y con las banderas paraguayas, con una corona de laureles, y las personas vinieron a dejar y a hacer los actos. Recordemos que el centenario del 11 no se festejó porque era el gobierno Albino Jara, estaba en plena revolución como parte de la gran guerra civil del Paraguay entre el 11 y el 12. Así que ese pequeño festejo tuvo como epicentro en la boca del callejón, no la casa. La casa estaba ahí. La casa estaba a punto de caerse. Hay una fotografía de 1911 donde se ve esta edificación con aires italianos y se ve el estado derruido de la casa. Eran más o menos unos 17 en el momento que se produce la independencia los que están registrados, ¿verdad? Y que eran los lugares donde se reunían y se hacían todo tipo de este comercio al menudeo y al por mayor. Los guaraníes conocieron el tabaco, pero recién se empezó a industrializar por los españoles en el siglo XVIII. En 20 años eso decreció de una manera extraordinaria, porque los españoles, la administración española, introdujo a los comerciantes. Y los comerciantes trajeron con ellos, ¿verdad?, los vicios. Introdujeron para los indígenas de las exmisiones la bebida y el juego de azar. Empezaron a enseñar el juego de los naipes, que estaba prohibido durante la época misionera. El alcohol, entonces los indios se volvieron jugadores y alcohólicos. Se tomaba caña, también se tomaba aguardiente y también se traía vino Carlón, dice, ¿verdad? En las crónicas de la época, ¿verdad? Y obviamente muy de la cultura española, longaniza, chorizos, ¿verdad? Varios tipos de jamones y además de los productos propios de la tierra, ¿verdad? Y para pagar sus deudas de juego, empezaron a dar su ganado vacuno, que a los comerciantes no le interesaba mucho la carne vacuna, sino el cebo, que servía para lumbre, y el cuero, que servía para exportación. Pero en realidad la caza no era importante porque las personas en 1911 decían que sus abuelos o sus padres les habían contado de que esta callejuela se había usado
a la madrugada para salir de la casa e ir al cuartel del colegio a intimar el parque de artillería. Y después la casa de los gobernadores que estaba enfrente. Ahora, hay que entender que esta pequeña callejuela era una callejuela utilizada por peatones, no por carruajes. Era una callejuela pequeña. Al costado de esta pared estaba el arroyo de los Patos, que iba a terminar en la laguna. Sí. Y era utilizada por los esclavos. Por eso la callejuela era angosta, no estaba iluminada, de tierra. Bueno, en realidad todas las calles de Asunción eran de tierra. Sí, las carnicerías comienzan a funcionar más o menos hacia 1785. Esas carnicerías tenían que estar controladas, ¿verdad? Justamente por el procurador, el mayordomo de la ciudad, ¿verdad? Y el procurador, quienes verificaban que los pesos sean exactos, que la carne esté sana, ¿verdad? Porque muchas veces las quejas son de que se vendía carne podrida, ¿verdad? En una época no existía refrigeración, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso generaba algunos inconvenientes y eso es lo que se controlaba, ¿verdad? Entonces, y los abastos, que eran como unas tiendas más generales donde se podían comprar telas o otro tipo de enseres que formaban parte del comercio de la época, ¿verdad? La mayor parte de los dueños de los abastos se surtían en Buenos Aires y eran representantes o agentes de esos comercios grandes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los comerciantes entraban solamente para obtener ganancias de los juegos que hacían con los indígenas, los juegos de azar, y se apropiaban del cebo y del cuero, porque el cebo servía, o sea, la grasa de animal servía para lumbre en todas las ciudades del coloniaje, de fines del coloniaje. Entendemos de que todas las casas que estaban sobre la hoy presidente Franco tenían la puerta que utilizaban los esclavos en la parte de este callejón. No era solamente, la parte trasera, claro, y por donde entraban y salían los esclavos, porque los esclavos no entraban por las puertas principales de la casa. Cuando debían ir al mercado, lavar la ropa, claro, hacer algún mandado, inclusive sacar los caballos de la casa, la caballeriza, la casa Martínez Sáenz estaba aquí. Entonces los caballos eran ensillados, preparados, salían por la callejuela y el amo terminaba subiéndose frente a la casa o aquí en el costado. Claro, hasta 1811 hay un crecimiento económico. Obviamente eso se vio disminuido durante las invasiones inglesas en 1806-1807, de que el comercio decreció, pero después se comenzó a recuperar, y obviamente después las guerras napoleónicas, el propio enfrentamiento con Buenos Aires, con la invasión de Belgrano, hizo que el comercio se detenga totalmente, y por lo tanto esos años del primer año de 1800, los primeros meses de 1811 son años de una paralización de las actividades económicas, tanto porque el comercio con Buenos Aires se había cortado, que era nuestra principal plaza, segundo porque los hombres habían sido movilizados en el ejército provincial, y tercero, obviamente los recursos de la corona estaban guardados para la defensa, ¿verdad? Entonces eso incluso hizo que los sueldos se retrasen y generó toda una serie de inquietudes económicas en esos primeros meses de 1811. Doña Juana María de Lara era mayordoma de una capilla llamada la Capilla San Francisco. La gente importante tenía a su cargo capillas que tenían a veces en sus casas o cerca de sus casas, ¿verdad? Y para mantener estas capillas, eran vestirle a la Virgen, tenían que tener un buen ropaje, o vestirle a los santos, y también mantener los días que iban a tener servicios, las celebraciones religiosas, entonces adornar con velas. No como las causas de la independencia, pero sí que propició mucho la idea entre la mayor parte de los soldados, porque había una insatisfacción con respecto al gobernador por dos razones, dice Chávez, porque había huido en Paraguarí y después encima cometió una serie de atropellos contra los propios jefes que habían ganado, y encima otra vez, de acuerdo a las reglas de la época, había que pagar porque era una guerra en contra de un enemigo externo. Entonces tampoco los sueldos, había ninguna posibilidad de que se paguen.
Entonces, una de las primeras medidas que va a tomar después la Junta Gubernativa es saldar esa deuda con la tropa, ¿verdad? Que evidentemente estaba bastante descontenta por la situación ya en general, ¿verdad? Era prácticamente un año de paralización de toda la actividad económica después de casi 25 años de buenos años económicos, ¿verdad? Entonces, ella solicitó al gobierno del doctor Francia que se les eximiese de pagar impuestos por la introducción de las velas para su capilla. Sí. Y eso hacían muchísimas personas que estaban a cargo de las capillas. El doctor Francia, luego de la nota que le envía doña Juana de Lara, accede a conceder tal petición, ¿verdad? Las señoras de la sociedad eran, digamos, mayordomas de las capillas. Estas capillas estaban muy bien adornadas, tenían retablos inclusive con candeleros de oro o de plata, y el ropaje que tenían los santos y las vírgenes también eran de sedas importadas con rosarios de oro elaborados en el país, y eso costaba mucho la manutención que ellas tenían a su cargo, ¿verdad? Con sus esclavas. El callejón fue paulatinamente cerrándose. Este proceso comenzó después de la guerra de la Triple Alianza, en que las propiedades que están detrás empezaron a tomar parte del callejón, así que en 1911 el callejón ya estaba prácticamente cerrado. La casa sí había pertenecido a otras familias, como decía, podemos seguirle el rastro a los Martínez Sáenz hasta el momento de la evacuación de Asunción, en el 68, pero después la casa pasó a nombre de varias personas hasta que dos españoles compran la casa en los años 40, con la idea de hacer un negocio con el Estado, es decir, de vender como un sitio histórico. Pensaron un precio que al final no se pudo concretar. El gobierno Morínigo compró la casa por unas 3/4 partes del precio original. La casa permaneció durante los años 40 sin uso. Hay un primer registro fotográfico de un gran acto que se hizo frente a la Casa de la Independencia sobre 14 de mayo, pero la casa no se transformó en nada, puesto que la casa estaba completamente derruida. No nos olvidemos que en el Paraguay no hubo mercados de esclavos, pero sí se adquirían vía de Brasil o vía de Buenos Aires. Entonces la gran mayoría de las familias paraguayas tenían esclavos también los misioneros franciscanos o mercedarios o dominicos. En los años 50 la casa empieza a caerse ya por el peso del tiempo. Era el gobierno de Federico Chávez. Se consigue apuntalar la casa. Sobre 14 de mayo se colocaron los puntales, se ayudó a levantar el techo de la parte que se había caído, pero tampoco ese gobierno había conseguido transformar en un sitio la casa. Bueno, en los años 60, los vecinos de la casa decidieron de que como era un sitio abandonado, a punto de caerse, quizá iban a utilizar la figura de la usucapión, y empezaron ellos mismos la demolición de la casa como para transformar un estacionamiento. Se calcula que entre el 5 y el 7% de la población era afrodescendiente y esclava, ¿verdad? En el año 1843, por un decreto del 25 de noviembre del año anterior, del 42, los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso decidieron otorgar la libertad de vientres para las esclavas, o sea, los hijos que nacían a partir del 1 de enero de 1843 serían llamados libertos de la República, pero no iban a conseguir todavía su total libertad, los hombres a los 26 años y las mujeres a los 25, en algunos casos 24, pero si calculamos de 1843 más 26 tenemos ya la guerra contra la Triple Alianza y de hecho ellos fueron enrolados. Entonces ahí sí interviene Gil Aguinaga, la figura de él es sumamente importante. Es él que además tenía como una cercanía de la época de la guerra del Chaco con Stroessner,
y desde su acercamiento como historiador de la academia, que pide que pare la destrucción de la casa. Se conforma a partir de ese momento la Comisión Casa de la Independencia, que tenía integrantes tanto en la Academia Paraguaya de la Historia como de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno. Y la casa, bueno, abre finalmente en 1965. El lugar, el dormitorio donde estuvimos, el espacio de la sala, eso fue completamente destruido. La reconstrucción empezó inmediatamente, así que se pudo levantar parte de la casa con el mismo material de demolición, y en el 65 se abre como museo. Así que tenemos un poco más de 50 años donde la casa marca un hito dentro del centro histórico de la ciudad de Asunción, y que nos permite además poder hablar de estas otras cosas, hablar del nacimiento del Paraguay como república, hablar del Paraguay como independiente, pero sí también hablar acerca de vida y sociedad y economía de las personas de la época de la colonia. El Museo Casa de la Independencia se inaugura el 14 de mayo de 1965. Las placas que revisten sus muros memoran el patriotismo, el civismo, el valor de quienes decidieron tener una patria soberana.